Presidente, Emerson Segura del Sistema Público de Radiodifusión, preguntarle en referencia a su mensaje del fin de semana sobre que el gobierno de México va a impulsar o va a encabezar este movimiento en contra del bloqueo a Cuba. Me gustaría preguntarle si ya el gobierno mexicano tiene conversaciones con el gobierno estadounidense para que México pueda fungir como mediador o como interlocutor, al mismo tiempo que, bueno, Rusia acaba de nombrar nuevo embajador en México y el que está en México se va a Cuba, ¿no? Es decir, si eso juega a favor o en contra, en ese sentido, presidente. Muchas gracias. Bueno, no sabía yo lo del cambio de embajadores, nada más. Nosotros siempre, incluso desde antes de que yo llegara al gobierno, la política exterior de nuestro país, apegada a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, ha condenado el bloqueo a Cuba desde siempre. Y no solo México, cada vez que hay asamblea en la Organización de Naciones Unidas, se somete a votación de todos los países el tema del bloqueo a Cuba. Y solo uno o dos países o votan en contra o se abstienen, de cerca de 200 países. Es decir, la inmensa mayoría de los países del mundo está en contra del bloqueo a Cuba. Pero suele suceder de que se concluye la asamblea, como funciona el veto de un país, pues no se puede hacer nada. Y así año con año. Pero es importante el que este tema se trate como un tema fundamental de derechos humanos, porque sin duda es una violación flagrante a los derechos humanos de todo un pueblo. Nadie puede cercar, bloquear a un pueblo por razones políticas, ideológicas. Es inhumano, porque es un asunto que tiene que ver con una carga ideológica que nulifica el derecho de los pueblos a actuar con independencia y con libertad. ¿Qué culpa tienen nuestros hermanos cubanos de que no le guste a una potencia el que decidan actuar de manera soberana? ¿Y por qué orillar a ese pueblo mediante un bloqueo injusto a que se rebele en contra de su propio gobierno? Porque al final eso es lo que buscan. Si bloquean y no pueden llegar alimentos, no pueden llegar medicamentos, no les permiten que los
cubanos que viven en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo envíen a sus familiares apoyos. Es más, los ponen en una lista de países terroristas. ¿Y eso qué significa? De que no pueden las instituciones del gobierno de Cuba, las embajadas, ni siquiera abrir una cuenta bancaria en el país donde están sus sedes. No pueden, porque están en la lista de países supuestamente terroristas. Todo un exceso, es realmente contrario a las libertades, es una ofensa a la Estatua de la Libertad, a las dignidades humanas. Eso, en vez de ayudar a la imagen de Estados Unidos, lo digo con todo respeto, le afecta. ¿Cómo se va a estar hablando de democracia y de libertades cuando se actúa de esa forma? Washington decía que ningún país podría o debía aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Y todo esto también por politiquería, porque hay cubanos en Estados Unidos, dirigentes que llegan a ser hasta senadores y que tienen esta bandera de impedir que se le dé un trato humanitario al pueblo de Cuba, a su propio pueblo. Porque ellos obtienen beneficios con esa política, se encaraman en los cargos públicos, son diputados, son senadores y son empresarios exitosos y con mucha influencia en Estados Unidos, pero a costa del sufrimiento de todo un pueblo. Entonces, por eso nosotros vamos a hacer gestiones, trámites para buscar un acuerdo. Cuando el presidente Obama se avanzó, hubo un acuerdo, intervino hasta el Papa Francisco. Bueno, visitó el presidente Obama Cuba, se mantuvieron las cosas en mejores términos. Sin embargo, al cambio con el presidente Trump, esa política de acercamiento retrocedió y fue cuando pusieron a Cuba en la lista de los países terroristas. Imagínense eso, ninguna justificación. A ver, los estudiosos, ¿se puede acusar con elementos, con pruebas a Cuba de promover el terrorismo? No. Al contrario, Cuba ha ayudado para la pacificación en Colombia y en otros países. Pero a ver, ¿cuáles son los hechos? Las pruebas. Nada.
pura carga ideológica, interesada, pura politiquería o política electorera para obtener votos y obtener concesiones. Eso es lo que está sucediendo. Nosotros vamos a buscar convencer, persuadir al gobierno de Estados Unidos de que haya un cambio en esa política, porque es justo. En ese sentido, presidente, vemos una